Aleluya, 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 aleluya. Gloria, gloria a Dios. Felicidades, amados hermanos en Cristo. Feliz año 2026, nuestro primer programa del año. Son las 7 de la noche, es lunes, y es hora de la mesa redonda. Conmigo me acompaña mi familia, me siento muy privilegiado de tenerlos conmigo. Así que en esta noche tenemos un programa especial. Rodi, saludos a los hermanos. Amén, muy feliz 2026, ¿verdad? Para todos aquellos que nos escuchan. Sabemos que estamos iniciando un año con la bendición de Dios, desde luego, ¿verdad? Porque la vida misma es una bendición de Dios que Él nos da todas las mañanas. Sabemos que ha sido pues un año de muchas sorpresas, muchas noticias, y eso no va a acabar, ¿verdad? Siempre pues el mundo está lleno de noticias todos los días, pero lo más importante es que la mejor noticia que podemos tener para nosotros es tener a Cristo Jesús viviendo en nuestros corazones. Amén, amén. También voy a dar la oportunidad a Valentín. Salude a los hermanos. Hermanos, Dios les bendiga. Feliz año nuevo de 2026. Si quieren dejar un comentario o tienen una petición, pues lo dejen saber en los comentarios y al final los responderemos. Amén. Estaremos haciendo oración bien y siempre damos un saludo. Saludamos a todos los pastores, obreros, ministros del Señor, hermanos en Cristo, en la fe a través de las naciones, Estados Unidos y el Caribe, Puerto Rico, Cuba y donde quiera que podemos, por la gracia de Dios, llegar a través de esta plataforma. Amén. Así que les pedimos que sigan respaldando y suscribiéndose en la página del YouTube, ya que esperamos, ¿verdad?, en algún momento poder alcanzar las suscripciones necesarias para también salir en vivo a través del YouTube. Así que, hermanos en Cristo, pongámonos las pilas. Amén. Y vamos a llevar esto a cabo para la gloria y la honra del Señor en esta noche. Amén. Como dije, esperamos y sabemos que nuestros hermanos ayer domingo se tienen que haber gozado, deleitado en la casa del Señor, adorando y glorificando el nombre del Señor. Yo sé que nosotros, la familia, así lo vivimos y seguimos hacia adelante en este gozo este año 26. Así que vamos a estar hablando de un sacerdote y escriba en esta noche, un hombre de valor, un hombre de poder, autoridad, porque obedeció a Dios. Y estamos hablando de Esdras. Amén. Así que yo voy a pasar la parte para que mi compañera comience a despejar el tema en esta noche. Amén. Pues como ya decía mi esposo, ¿verdad? Vamos a hablar de Esdras, la restauración del templo. Este personaje que vamos a estudiar hoy, ¿verdad? Y que vamos a aprender mucho, porque sabe que cada personaje en la palabra del Señor nos aporta algo para nuestro diario vivir. Y en esta ocasión, pues nos tocó hablar de Esdras, el sacerdote y escriba, ¿verdad? Porque tenía pues esas dos funciones. Quiero leerle del primer capítulo, ¿verdad? Los primeros 4 versículos para entrar un poco en la historia de Esdras. Dice la palabra del Señor así, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Verdad? Para aquellas personas que pues ya hemos
permanecido algún tiempo en el Evangelio, que ya hemos estado un tiempo en el Evangelio, sabemos un poco de la historia, ¿verdad? El por qué la tribu de Judá y la tribu de Benjamín llegaron, ¿verdad?, cautivos a Babilonia. La palabra del Señor dice, ¿verdad?, que ya a través del tiempo Jehová les había hablado por causa de la idolatría, por causa de que pues no volvían su corazón sinceramente a Dios, ¿verdad? El Señor ya les había profetizado que iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Y sabemos que esto se dio, ¿verdad? La Biblia registra todo esto cuando ellos estuvieron 70 años cautivos en Babilonia. Pero vemos también, ¿verdad?, que Dios en su infinita misericordia le había también profetizado, ¿verdad?, a las tribus que iban a regresar de ese cautiverio. Iban a regresar de ese cautiverio, y entonces esta es la historia que nos va a abarcar esta noche, ¿verdad? Sabemos que dentro de esas deportaciones aparece en la historia Esdras, que era un sacerdote que también estuvo cautivo, ¿verdad? Pero como vemos que cada imperio tiene su caída, ¿sabe? Vemos que Babilonia como imperio cayó y fue, ¿verdad?, conquistada por este rey que menciona la palabra, el rey Ciro de Persia. Y es ahí donde tiene cumplimiento, ¿verdad?, una profecía que también ya se había dado. Fíjese que qué tan hermoso e interesante es la presencia de Dios. Dios tiene el conocimiento anticipado de todos los eventos, ¿verdad?, de la humanidad, de la tierra, de cualquier persona. Y vemos esto, que había sido ya también profetizado por el profeta Isaías, ¿verdad? 140 años antes, dice la palabra, que ya había dicho Dios a través de Isaías que iba a haber un hombre llamado Ciro. Mire qué hermoso es nuestro Señor, ¿verdad? Hasta por nombre. Un hombre dice llamado Ciro, el cual Dios, ¿verdad?, así le llama, mi siervo. Este hombre iba a ser usado por Dios, ¿verdad? Y es este hombre el que conquista Babilonia. Y es a través de él, dice que en su primer reinado que él da un decreto donde la gente que había venido, ¿verdad?, en calidad pues de prisionero, cautivo a Babilonia, da un decreto que pueden regresar a Jerusalén, ¿verdad? Todo aquel que quiera, dice. Y es más, dentro del decreto él da, ¿verdad?, de que la gente del lugar les ayude con oro, con plata, con animales, con ofrendas voluntarias. ¿Para qué? Con la intención de reconstruir Jerusalén, de reconstruir el templo. Vemos que todo esto, ¿verdad?, había quedado en ruinas pues por todas estas deportaciones que hicieron, ¿sabe? Todo ese saqueo que los reyes, ¿verdad?, se acostumbra a sacar las riquezas de un pueblo. La palabra del Señor dice que Jerusalén quedó en ruinas, quedó quemada, sus muros quedaron derribados, ¿verdad? El templo quedó derribado, todo lo que había en el templo como utensilios de oro, de plata, todo eso fue saqueado y fue llevado a Babilonia. Y a través de este decreto, ¿verdad?, el rey, usado por Dios desde luego, ¿verdad?, le concede ese privilegio a los judíos de poder regresar a su nación y volverla a reconstruir. Vemos que la reconstrucción pues son tres personajes, ¿verdad?, que entran en función de esto, pero hoy nos vamos a enfocar en Esdras. La palabra dice que Zorobabel y Nehemías también apoyaron a esta reconstrucción, no solamente del templo, sino también de las murallas de la ciudad, ¿verdad?, que esa fue la función que hizo Nehemías. Pero vemos cómo Esdras, ¿verdad?, dirigido por Dios, porque Dios, ¿verdad?, cuando quiere llevar a cabo un propósito, Dios embona todas las piezas, Dios usa a la persona que Él quiere, ¿verdad? Sabemos que Ciro no era un rey que tuviera el conocimiento de Dios o que tuviera una relación con Dios, pero sin embargo a Dios así le plació usar la vida de este rey, y a través de este decreto empieza, ¿verdad?, empieza la reconstrucción del templo de Jerusalén. Amén, amén, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por los hermanos que se encuentran ya también conectados con nosotros en la plataforma. Estamos
grandemente agradecidos de parte del Señor, y me gusta siempre dar un saludo a aquellos que nos respaldan de una manera constante, a esos hermanos y ministros como la congregación Un Nuevo Pacto, los pastores Freddy Molina y Sandra Santana y su amada congregación. Les amamos, gracias damos al Señor y sabemos que estamos en victoria, para adelante y para el cielo en Puerto Rico. Mi hermano, amigo y pastor, amén, Juan Ernesto Ramos, su compañera María de Lourdes Soler y la congregación La Pesca Milagrosa allá en Camuy, Puerto Rico. Nuestros hermanos en la República Dominicana, esos hermanos que están siempre también en comunicación y nos respaldan, nos apoyan. Dios les bendiga. Compartamos esta plataforma. Sí, hágale ese compartir para que esta palabra llegue a aquellos que la necesitan. Amén. Y más adelante daremos otros saludos. Y a mí me gusta enfatizar, entrando en el tema, ¿verdad? Siempre me gusta enfatizar y traer algún marco histórico de la historia del mensaje que traemos a través de este comentario en esta noche, o la enseñanza que transmitimos, ¿verdad? Y el personaje principal, como presentó y señaló mi compañera Esdras, este hombre, el corazón de este hombre fue tocado de una manera poderosa, lo que podemos llamar un llamado de Dios al alma de este hombre Esdras. Esdras, ¿verdad? La palabra dice que como escriba se entiende que él fue también el escritor de este libro, aunque hay otros que señalan y dan otras opiniones, ya que al principio Nehemías y Esdras eran un solo libro, ¿verdad? Y siempre pues cuando hay información de diferentes fuentes, pues siempre es necesario que haya como ese acoplamiento, ese entendimiento y poner las cosas en orden, en su lugar. A veces nos preguntamos en ese tiempo del cautiverio, ¿verdad? Que cuántas personas, que fueron miles de personas que fueron llevadas cautivas, conforme a la palabra que Dios había dado, ¿verdad? ¿Qué sucedió? ¿Qué llevó a cabo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo en ese periodo de 70 años? ¿Verdad? Y quiero aclarar, porque yo sé que algunos que estén comenzando a estudiar la palabra del Señor, hay historia. Mire, hay un número de historias en el Antiguo Testamento que se señalan este periodo de 70 años de Israel en el cautiverio en Babilonia y también en Siria, Asiria, cuando el reino del norte quedó también cautivo. Y cuando usted quiere leer de estas historias, solamente entra el libro de Daniel, el libro de Esther, el libro de Nehemías, el libro de Esdras, y va a encontrar, mire, unas historias hermosas de cómo Dios, a través del profeta Jeremías y otros profetas también que fueron contemporáneos, profetizaron no solamente la cautividad, pero que Dios, a su tiempo cumplidos, estos 70 años, el pueblo sería dejado en libertad y regresarían a su tierra y comenzarían de nuevo a alabar y adorar al Señor Jehová, Dios de los ejércitos. Es una historia hermosa, es una historia que cuando leemos, ¿verdad?, el carácter de este hombre, Esdras, ¿verdad?, y lo que llevó a cabo y las cosas que alcanzó. Era un hombre dedicado y era un hombre diligente a la ley de Dios. Era un hombre que también se dedicó a que el pueblo llevara, aplicara esa ley en sus vidas, honraran a Dios. Amén. El temor, hermanos, que tenemos que tener diariamente, un temor santo, un temor que honre y glorifique a Dios por lo que Él es, creador nuestro y creador de todas las cosas. Y tenemos que tener una comprensión clara, plena, de que es nuestro culto racional, es nuestro deber, de que un Dios que nos ama como Dios no solamente ama a Israel, pero a la iglesia en nuestros tiempos, en el periodo de la gracia. Esta promesa de Dios se cumplió y lleva a cabo un número de propósitos.
porque se restablece el ministerio, se restablece el sacerdocio, ¿verdad? Dios no solamente castiga al hijo que ama, sino que también le abre la puerta para que tenga la libertad y viva una vida próspera, viva una vida agradable, tenga un hogar, tenga una familia y tenga lo más importante en su vida, que es el tener una relación personal con su Dios. Dios demuestra su amor, su bondad y misericordia, que cumplido esos 70 años, se cumple su palabra, se cumple su promesa de que el pueblo sería libertado y volverían de regreso a su tierra. Y esto para nosotros debe ser algo que nos da y debemos de tener en nuestro corazón, porque nosotros en la gracia tenemos la misma promesa y tenemos la misma palabra que podemos leer. Perdonen, hermanos, si escuchan algún ruido, es que alguien está en la puerta. Voy a pedirle a Valentín, amén, que por un momento, ¿verdad?, atienda. Estamos en vivo, amén, y pues tenemos que continuar el programa. Así que, hermanos, en los años en que todo esto aconteció, amén, nosotros podemos darles a ustedes, amén, que nosotros ahora también de igual manera tenemos el privilegio de que tenemos un Dios que en momentos estamos siendo o agolpeados por la enfermedad, o agolpeados por las persecuciones del enemigo, o en alguna situación de necesidad. Tenemos un Dios que nos da una libertad, nos liberta de cada situación que podamos enfrentar cuando tenemos confianza, paciencia y fe, esperanza en el Señor, que nos ha llamado a servirle. Paso la palabra. Siguiendo con el personaje de Esdras, ¿verdad? Vemos que en esta restauración, ¿sabe? Dios lleva a cabo sus propósitos, pero también Dios busca, ¿verdad?, hombres con ciertas cualidades. Y en el caso de Esdras, ¿verdad?, esa cualidad hermosa que había en ellos, ¿sabe? El guardar la palabra de Dios. El sentir la necesidad, esto es tan importante. Sabe que en el libro de Nehemías nos deja saber, dice que Nehemías, dice, preguntó, ¿cómo está la gente que ya regresó a Jerusalén? Porque cabe aclarar de que este regreso de Jerusalén, ¿verdad?, se dice que tuvo 3 partes en la que se llevó a cabo. Y la primera fue con el personaje de Zorobabel, ¿verdad?, Esdras y Nehemías. Y Nehemías también pregunta, ¿verdad?, hay un interés en él. ¿Cómo están? Dice, los que ya fueron para allá. Y la noticia fue, dice, que Jerusalén aún seguía, las murallas, dice, aún seguían en ruinas. Y sabe que eso despertó algo en el corazón de Nehemías, el querer, ¿verdad?, restaurar. Y nosotros como hijos de Dios, ¿sabe? Nosotros por la obra del Señor tenemos que tener ese mismo sentir, ese mismo interés, ¿verdad? Que el propósito de Dios, que los proyectos de Dios avancen, que no se estanquen, que no se vea todo igual. Y sabe que esto es algo común que uno encuentra en estos personajes, que ellos tenían ese interés, ¿verdad?, de que Jerusalén fuera restaurada, que esas ruinas fueran restauradas. Ahora, como todo proyecto, ¿verdad?, nada es fácil, ¿sabe? La palabra del Señor nos narra que estos personajes, Esdras tuvo oposición dentro de mismo Jerusalén, ¿verdad? Hubo gente. La palabra del Señor dice, los enemigos de Judá y de Benjamín se levantaron cuando empezaron a ver todo ese movimiento, ¿verdad?, que se empezó a reconstruir el templo. Y fíjese que el enemigo a veces le llega a uno de una manera bien bonita, ¿verdad? Porque ellos no se presentaron como enemigos, sino que llegaron, dice, con la intención de integrarse al trabajo que ellos estaban haciendo. Y ellos dicen, ¿verdad?, permítanos, dice, permítanos también a nosotros ayudar en la construcción. Pero ellos no esperaban la respuesta, ¿verdad? Y la respuesta fue no. O sea, ese trabajo solamente nos corresponde a nosotros y nosotros lo vamos a llevar a cabo porque es un propósito que Dios así lo ha declarado.
Y ahí es donde se presenta, ¿verdad?, la primera oposición, al grado de que dice que no solamente sobornaron a gente, sino que los intimidaron, al grado que esta restauración se detuvo por un tiempo. Y sabe que cuando nosotros llevamos a cabo proyectos en el Señor, nada es fácil, ¿verdad? A veces nuestro optimismo nos hace pensar que va a salir adelante, y es bueno entrar con optimismo a un proyecto, pero también es bueno saber, ¿verdad?, que van a presentarse eventualidades que nos van a querer detener, que nos van a querer pues frenar un poco en el proyecto que vamos. Es ahí, ¿verdad?, donde nosotros encontramos todas estas conexiones en los libros y en los profetas de la Biblia, porque la palabra menciona, ¿verdad?, que fue el profeta Ageo, dice, y Zacarías, si la mente no me falla, ¿verdad?, que fue los que vinieron nuevamente a despertar, ¿verdad?, a la tribu de Judá y de Benjamín, que no se tenían por qué detener por la oposición que había, que no tenían que frenar la obra, que no tenían que pararse, que ellos tenían que sobreponerse a eso y seguir con el proyecto. Vemos en la palabra del Señor, ¿verdad?, que a pesar de la oposición, ¿verdad?, ellos siguieron con el proyecto. Se cree, ¿verdad?, que esto llevó un promedio de 20 años, esa restauración del templo, solamente del templo, no las murallas fue otro tiempo. Y entonces encontramos, ¿verdad?, que es hermoso, sabe, hermano, que aquel líder que se determina para alcanzar un propósito del Señor, es hermoso cuando vemos estas cualidades, ¿verdad?, que nada lo detiene. Es hermoso cuando leemos en el libro de Esdras, ¿verdad?, que cuando Esdras le habló al rey para poder él también salir con otro grupo de personas y llegar a Jerusalén y seguir con el proyecto de la reconstrucción, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, ahí mismo en el libro de Esdras en su capítulo 7, su versículo 6, dice, en el 8:21 dice, y publiqué ayuno, dice, allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, dice, porque le habíamos dicho al rey que Dios estaba en todo esto. Y es hermoso, ¿verdad?, cuando se pide la dirección de Dios, porque claro, siempre va a haber oposición, siempre va a haber las cosas, ¿verdad?, que no sale tan fácil. Pero es ahí, en todo ese proceso, que también uno ve cómo el Señor obra, ¿verdad?, para que el proyecto se alcance. Vemos en el libro de Esdras, ¿verdad?, de que a pesar de que hubo oposición, el proyecto se alcanzó, ¿verdad? Se restauró el templo, se restauró la adoración a Jehová, ¿verdad? Porque esto es otro de los mensajes que nosotros encontramos en el libro de Esdras a través de este personaje Esdras, ¿verdad?, que restauró la adoración a Jehová, porque habían pasado muchos acontecimientos en el pueblo, ¿verdad?, en la tribu de Judá había pasado muchos acontecimientos, que también el sacerdocio ya se había mezclado, ¿verdad?, que había dentro del sacerdocio gente que decía ser sacerdote, pero no lo eran. Entonces la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que Esdras, a través de todo ese árbol genealógico que nosotros conocemos, ¿verdad?, él empezó a averiguar quién realmente era sacerdote, quién realmente venía, ¿verdad?, del linaje de Aarón y quién no. Y resultó pues que muchos de ellos, dice, no encontraron un registro que ellos pudieran autentizar, pues que ellos venían de ese linaje, que por lo tanto podían ejercer, ¿verdad?, el sacerdocio con ese derecho, porque recordemos, ¿verdad?, que fue Dios quien instituyó a Aarón y a sus descendientes, que ellos iban a ejercer el sacerdocio, ejercer esa adoración a Jehová. Y vemos en la palabra del Señor cómo Esdras, ¿verdad?, vino a restaurar todo eso, no solamente hacer un trabajo físico, sino más allá de eso, ¿verdad?, un trabajo espiritual.
y como ellos, muchas otras cosas que vamos a ir mencionando más adelante. Amén, amén. Queremos aprovechar antes de entrar al comentario, saludar a Madeline Ortiz. Dios te bendiga. Y a tu amado padre Manuel, Dios les bendiga, les amamos. Amén. Gracias por estar con nosotros. Luz Delia, Rey Bruno, Dios le bendiga. Amada hermana en Cristo, gracias por estar con nosotros y compartamos esta palabra tan hermosa de parte del Señor. Nuestra hermana Margaret Fuentes. Amén. Dios les bendiga. Para adelante y para el cielo. Vamos y estamos en victoria. Sandra y Freddy, los pastores de Nuevo Pacto, gracias mi hermano, gracias mi amigo, les amamos, estamos agradecidos, gracias por el saludo. Y la familia Luz Mendoza, amistad de años desde la ciudad de Milwaukee, me alegro que esté en el hogar nuevamente, amén, doy gracias a Dios que pudimos estar ese tiempo juntos, amén, y esperamos verle pronto y damos gracias a Dios por la salud. Amén. Así que también saludamos al pastor Edwin Rodríguez. Amén. El ministerio. Amén. Gloria a Dios del pastor Rodríguez. Saludamos al ministerio el pastor Wilfredo Ginés. Amén. Allá en Kissimmee. Amén. Dios les bendiga. Saludamos al ministerio. Amén. Mahanaín. Amén. Los pastores Luis y Mili Santiago. Amén. Dios les bendiga. Hacia adelante en Cristo. Fíjese, es tan bonita la enseñanza que se presenta en nuestras vidas a través de la palabra, porque la palabra nos fortalece, la palabra nos cimienta, estamos llamados arraigados, a estar arraigados, cimentados con el Señor, para que cuando vengan esos momentos difíciles en nuestra vida, esos momentos de tormenta, ¿verdad? Que se desatan, ¿verdad? A veces no sabemos ni por qué suceden. Cuando tenemos la palabra del Señor, ¿verdad? Es un ancla, ¿verdad? Porque estamos, como dije anteriormente, cimentados, ¿verdad? Y fíjense qué bonito que el mismo Ciro, dice la Escritura en el verso 1, Dios despertó en el corazón de este rey. Recuerde, este es una nación pagana. Son los enemigos del pueblo de Dios. Y fue el mismo rey Ciro que levantó un decreto, pregonó, envió por carta y por palabras de que el pueblo de Dios estaba declarado libre de volver y regresar a su tierra. Oiga, y esto es importante porque a veces las circunstancias en nuestras vidas, el tiempo, el periodo que vivimos alguna situación, algún problema familiar o enfermedades de años en nuestras vidas, creemos que Dios no nos oye, creemos que Dios no nos escucha, pero Dios está en control de todo. Dios está en control de todo. Tenemos que tener en cuenta que nuestra vida en momentos hemos hecho desarreglos, nuestro estilo de vida, lo que consumimos, ¿verdad? Hemos hecho desarreglos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y en momentos nosotros somos, no acusando, pero con una gran realidad de que en momentos nosotros cuando nos sentamos analizamos, caemos en una gran verdad, y es que contribuimos muchas veces a la razón por qué ahora estamos padeciendo. No es que Dios no nos ame, no es que Dios no quiera sanarnos, pero a través del tiempo no solamente recibimos restauración espiritual, el conocimiento de que Dios nos ama y nos da la fortaleza para seguir hacia adelante. Y el que usara a un rey de una nación pagana, enemiga del pueblo de Dios, oiga, nos debe de nosotros a dar a nosotros una motivación, el que la fe crezca en nosotros, de que aún el enemigo, Dios trabaja y opera en el corazón del enemigo, de los hombres que no tienen en sus corazones a Dios, y Dios también los usa para el beneficio de su pueblo. Yo miro, ¿verdad?, el gobierno, las naciones, pero cuando llegamos a ciertos lugares,
¿verdad? Y esto es importante porque yo también estoy padeciendo de ciertos problemas de salud. Confío de que Dios, a través de la sabiduría que dio al hombre, esa capacidad que ellos han alcanzado a través de estudios, ahora tenemos hombres de medicina, tenemos hombres profesionales que se encargan y se dedican específicamente para el beneficio de los seres humanos, ¿verdad? Y podemos confiar en el Señor a través de los años, y esto es un testimonio, una gran realidad. A través de los años en el ministerio yo he encontrado personas que ¿verdad? Y yo sé que mi esposa puede confirmar esto porque como pueblo de Dios sucede que nuestra fe nos anclamos en que solamente nos debe sanar el Señor, en que solamente Cristo debe sanarnos. Y tomamos en poco, ¿verdad?, el conocimiento y la medicina que en estos días tenemos de privilegio que podemos también usar, ¿verdad? Y hay personas que no han asistido o se han limitado en no ir a un hospital, en no dejarse dar un tratamiento médico porque o no confían o porque no, mi fe es que el Señor me va a sanar. Fíjese, y yo sé que es bonito tener esa fe, es excelente, amén. Pero también en momentos es como el cuento de, ¿verdad?, la historia, mejor dicho, de un hombre en una inundación, que era tan grande la inundación que sobrepasó, ¿verdad?, el límite y se tuvo que trepar en el roof, en el techo de la casa, para no ahogarse. En el proceso pasó un barquito, ¿verdad? Unas personas en un bote lo invitaron a que bajara y él dijo, no, el Señor me cuida, el Señor me cuida, el Señor me va a cuidar. Al par de horas volvió otro botecito y le llamaron, vente para que podamos auxiliarte, y él se negó, no, que el Señor me va a ayudar. El punto es que pasando las horas, el nivel aumentó y el hombre se ahogó. Dice la historia que cuando llegó al cielo, le preguntó al Señor, Señor, ¿por qué me dejaste ahogar? Yo tenía fe de que tú me ibas a rescatar. Y que el Señor le dijo, mi hijo, ¿pero qué tú querías? Que yo también fuera manejando el bote. Ve, parece, ¿verdad? Yo espero que tomamos esto como una broma en momentos, ¿verdad? Un comentario, un chiste. Pero cuando miramos la vida real, ¿verdad?, que Dios también usa a personas para nuestro beneficio, no debemos tomarlo en poco, ¿verdad? No dejemos de buscar y también reconocer que Dios ha dado ese conocimiento a seres humanos para nuestro beneficio. Y cuando miramos esta historia, ¿verdad?, cómo se cumplió paso por paso la palabra de Dios. Dios dijo en 70 años serían libertados y así fue. Se cumplió en 70 años. Fueron libertados y volvieron a su tierra. Y aunque hubo oposición, como señala mi compañera, el hombre firme, el hombre de carácter, la mujer fiel y de carácter que confía en la promesa, en la palabra que Dios le ha dado, al final de todo proyecto, no importando la oposición que tenga, no importando pocas finanzas que tenga o la poca salud que tenga, si Dios le ha dado en su corazón el llevarlo a cabo, emprenda ese trabajo, emprende ese proyecto, porque Dios al final le dará la victoria. Fíjate qué puntos tan interesantes nos deja saber la Biblia en cuanto a esta restauración del templo de Jerusalén. Encontramos, ¿verdad?, como le mencionaba al principio, no solamente la oposición con que lucharon, ¿verdad?, Esdras, Zorobabel, ¿verdad?, la oposición de esos hombres que quisieron detener la obra, sino también con el paganismo en que estaba viviendo también Jerusalén, ¿verdad? Encontramos también situaciones donde los matrimonios, ¿verdad?, se habían ya mezclado con gente inconversa, gente pagana, gente de otras naciones, y que también Dios ya lo tenía prohibido que lo hicieran. Pero sabe que me llama mucho la atención la actitud de Esdras, porque fíjese que así como Esdras, ¿verdad?, Esdras hizo esta restauración
como le decía, no solamente de una manera física en el templo, sino también una manera espiritual, una manera moral, ¿verdad? En los matrimonios de todas estas personas que se habían mezclado con gente de otras naciones, gentes paganas. Y fíjense que nos da la idea. ¿Cuántas veces nosotros, ¿verdad? Nosotros deseamos que el hogar de nuestros hijos o nuestro mismo hogar sea restaurado, nuestra vida sea restaurada, sobre todo espiritualmente? A veces nosotros deseamos, ¿verdad? Que muchas cosas en nuestra familia marchen bien. Valga la mención nuevamente de la palabra, la restauración de muchas cosas dentro de nuestra familia. Pero vemos en este personaje cómo él tomó decisiones drásticas, ¿sabe? Decisiones fuertes, que a veces nosotros analizamos un poco esto en la palabra del Señor y vemos, ¿verdad? Que Esdras en ningún momento dudó en echar fuera, ¿verdad? Esos sacerdotes que no podían demostrar que realmente venían del linaje de Aarón, ¿verdad? Vemos cómo estos matrimonios que estaban mezclados, que pues practicaban paganismo, obviamente, ¿verdad? Porque las esposas de ellos venían con ideas idólatras, con adoración a otros dioses, ¿verdad? Como también son desechadas. Pero la idea aquí es, ¿verdad?, de que a veces nosotros, cuando deseamos que ciertas cosas se restauren en nuestro hogar o en nuestra familia o en nuestros hijos, también tenemos que tomar a veces decisiones fuertes. El problema de nosotros los seres humanos es que a veces sobreestimamos más una amistad, ¿sabe? A veces sabemos que esa amistad nos hace mucho daño, el estar conviviendo con esa amistad nos hace daño y sin embargo la queremos tener ahí al lado. A lo mejor por el beneficio que recibimos de esa amistad, pero hay veces, ¿verdad?, que si queremos en nuestra vida que las cosas marchen bien, que agarren un buen cauce, nosotros también tenemos que tomar decisiones fuertes. A veces nos duele soltar ciertas amistades, a veces nos duele, ¿verdad?, el ser rechazados. A veces duele, claro que duele, pero si eso va a contribuir a que mi vida mejore, a que las decisiones en mi familia mejoren, es necesario, hermanos, es necesario hacerlo. Nosotros vemos en la palabra del Señor, ¿verdad?, que la gente que vivió para agradar a Dios no se dejó sobornar. La gente que decidió, ¿verdad?, vivir para el Señor, no se decidió mezclar con cosas que Dios le decía que no le agradaban, ¿verdad? Y así debe de ser nuestra vida. En nuestra vida debe de haber determinación para buscar a Dios. Dios no quiere nada a medias, Dios no quiere nada, ¿verdad?, en el que nosotros, el Señor no comparte su gloria con nada, ni con nadie, ¿verdad? El Señor quiere en nosotros esa entrega total, esa entrega, esa rendición total. Y lo vemos, ¿verdad?, en estos personajes, que como ellos, para llevar a cabo el propósito de Dios, tuvieron que tomar decisiones fuertes y ellos lo hicieron. Claro, ¿verdad? Sabemos que a lo mejor no todo mundo los miraba bien, a lo mejor muchos los excluyeron, a lo mejor muchos los menospreciaron por estas decisiones que ellos tomaron. Pero ¿sabe? La palabra del Señor dice que es mejor quedar bien con Dios. Es mejor, ¿verdad?, agradar a Dios, dice, antes que a los hombres. Aunque nos duela a veces, pero tenemos que tener siempre eso como objetivo en nuestras vidas, agradar a Dios siempre en todo nuestro diario vivir, en todas nuestras decisiones. Tratemos siempre, ¿verdad?, de agradar a Dios. Yo sé que el Señor, en todas esas decisiones fuertes que nosotros tomamos, el Señor va a confortar nuestro corazón. Si por una decisión que nosotros tomemos, nosotros vamos a ser excluidos de la familia o excluidos de algún grupo, despreciados, ¿verdad? El Señor va a confortar nuestro corazón porque estamos buscando hacer la voluntad del Señor. Amén, amén. Quiero saludar también
San Isidro El Salvador, al pastor Carlos Rodríguez. Dios le bendiga en nuestra amada tierra de Cuba. Felicidades al pastor Dionídes Pantoja, que se comunicó también conmigo en el día de ayer. Dios les bendiga. Amén. Es un privilegio nosotros el que podamos no solamente gozar de esta gracia, ya que en el Antiguo Testamento, cuando Dios se revelaba, cuando Dios daba un propósito, era a través del Espíritu Santo que la persona recibía esa impartación de Dios, del poder de Dios, y llevaba a cabo ese propósito. No había un derramamiento como lo hubo en el aposento santo al comienzo de la era cristiana, ya con los apóstoles, que luego ese Espíritu Santo que fue enviado del cielo, ahora en la gracia, mora en nosotros, ¿verdad? Somos templo y casa del Señor. Somos la iglesia de Cristo y ese Espíritu está en nosotros todo el tiempo porque ha sido dado para nosotros, vive en nosotros, nos capacita, nos llena de frutos y de dones. Amén. Mas sin embargo, fíjese, hay algo tan lindo y importante en esta historia que me llama mucho la atención, porque nosotros tenemos que ser siempre un pueblo agradecido, no importando las circunstancias, ¿verdad? Y esta historia que presenta Esdras, amén, de la manera en que en medio de la oposición, en medio de todas las circunstancias, cómo este pueblo comenzó a alabar a Dios, a construir el altar, a construir ese templo, buscando experimentar la gloria de Dios nuevamente, entre medio de ellos como pueblo, como nación, la niña de sus ojos, la descendencia de Abraham. Amén. Entonces vemos que la palabra nos da a conocer y registra en estas páginas de este libro de Esdras cómo ese sacerdocio fue nuevamente restaurado, instalado para llevar a cabo sus funciones. Amén. Fíjese, con esto no quiero llegar al punto en que nosotros, amén, con ellos teniendo menos finanzas, una diferente sociedad, en donde la maquinaria, el equipo, las herramientas eran menos sofisticadas que las nuestras, ellos se dieron a la tarea, y aunque hubo oposición y la obra fue detenida en varias ocasiones, amén, y llegó la palabra de Dios a través de hombres y profetas, amén, que levantaron nuevamente el ánimo, el espíritu del pueblo, y llevaron a cabo la obra y pudieron experimentar el ver las murallas levantadas, amén, el templo construido, amén, y le damos la gloria a Dios por ello en todo. Y yo sé que yo soy, y usted, como cada uno de nosotros, también somos un templo en construcción, somos un altar en construcción a través del Espíritu Santo. Amén, que cada día vamos siendo edificados, construidos a través del Espíritu Santo en el fundamento que es Cristo, que ese es el cimiento. Amén, esa es la base de nuestra fe. Amén. Y en medio de nuestros errores y en medio de nuestras faltas, tenemos un Dios de grande bondad y misericordia, que, hermanos, a través de esa presencia en nosotros podemos experimentar su gloria. Podemos gozarnos cada día, podemos exclamar, podemos gritar, podemos declarar gloria a Dios en nuestras vidas a través de la familia, lo que hace cada día por nosotros, ¿verdad? Porque el Dios nuestro es un Dios que cumple, es un Dios de palabra, es un Dios fiel y verdadero, ¿verdad? Que a través de la palabra demuestra cada atributo, aún aquellos que no conocemos de Él, porque nosotros no conocemos todo el carácter de Dios. Conocemos lo que Él nos ha dado a conocer de su palabra. Y ese carácter que conocemos por la palabra que Él nos ha dado, oiga, conocemos a un Dios perfecto, conocemos a un Dios fiel, real, verdadero. Amén, que la palabra que Él da, cumple, que la promesa que Él da, cumple. Amén,
Y aún nosotros, cuando somos infieles y fallamos o nos desviamos del camino, Él está siempre llamándonos, extendiendo la mano para traernos nuevamente a la senda correcta, al camino correcto, porque Él nos ama. Y el amor de Dios es tan grande que se demostró en una cruz, se demostró en un madero, para que ninguno de nosotros tuviéramos que pasar, vivir o sufrir la experiencia y el dolor. Y Él lo padeció todo porque nos ama. Y en esta noche yo te presento a un Cristo que, aunque está ya, fíjese, digo aunque, porque en todo esto, ¿verdad? Siempre hay, ¿verdad? Tenemos ciertos comentarios, debates, ¿verdad? De que la cruz, ya Cristo no está en la cruz, Él no está en el pesebre, Él está en gloria, y esa es la gran verdad. Nuestro Señor es nuestro mediador, nuestro intercesor en gloria. Él es Rey. Él venció todo, el pecado, la maldad, el ejército de Satanás, al diablo mismo. Amén. Y Él está intercediendo por nosotros cada día. Y ese es el lugar que Él fue elevado a lo sumo de parte del Padre por la obra redentora en nosotros. Y ahora nosotros presentamos ese Rey de Gloria para que tú puedas experimentar libertad. Hay gente cautiva, hay gente prisionera por vicios, por la carne, por los placeres del mundo, que necesitan, como el pueblo de Dios, que se levante un pregonar, que se levante una palabra para que sean levantados, para que sean libertados de toda esclavitud y se lleve a cabo el propósito de Dios en la vida de cada uno de ellos, que es darle el perdón y la salvación de sus almas. Pero tenemos que todos, como iglesia, aportar con el mensaje de esta salvación, con la oración por el pueblo, por las naciones, porque todo lo que está sucediendo, créalo, es una señal de que el Señor pronto nos levanta. Paso la palabra. Sé que estamos empezando un nuevo año y sé que muchos hacen propósitos y se visualizan, ¿verdad?, qué es lo que van a hacer este año. Pero sobre todas esas cosas, no hay cosa más importante que podemos poner, que es en primer lugar a Dios en todo lo que hacemos. Sabe que en esta historia, le quiero leer este versículo, cuando Esdras toma la decisión, ¿verdad?, que con otro grupo de personas regresar a Jerusalén, dice la palabra que él proclamó, ¿verdad?, toda esa gente que iban a ir, dice, decidieron ayunar por este proyecto, dice, ya habían hablado con el rey, ya el rey les había dicho que podían ir, y entonces él proclama ayuno. Pero fíjese cómo dice aquí en el capítulo 8, en el 22, dice: pero tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todo los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Sabe, hermano, que a veces nosotros empezamos proyectos y lo empezamos de una manera incorrecta, porque a veces nosotros confiamos más en nuestros recursos, ponemos más la confianza con lo que ya contamos. Y vemos en esta historia, ¿sabe?, que esta nación de Israel, que esta tribu de Judá y Benjamín que regresaron, ¿verdad?, realmente ellos no tenían ningún tipo de recurso, nada. Pero como la palabra de Dios iba a tener cumplimiento, ¿verdad?, Dios puso en el corazón de este rey que le diera provisiones a todo aquel que iba a regresar. Lo leíamos al principio, ¿verdad?, que le dieran oro, que le dieran plata, que le dieran recursos. Es más, ¿verdad?, en el periodo de Nehemías, también la palabra dice que el rey le dijo a Nehemías, ¿verdad?, le dio una carta para que pudieran, dice, sacar madera para poder llevar a cabo este proyecto. Y vemos cómo, ¿verdad?, cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar sobre todas las cosas, el Señor nos va proveyendo los recursos, ¿verdad? Aquellos que a lo mejor no lo tenemos, ¿verdad?, cuando vamos a alcanzar un propósito de Dios y Dios está en el asunto,
el Señor, ¿verdad?, va a ir proveyendo todos esos recursos. El Señor va a ir usando, como leemos en esta historia, aún gente inconversa, ¿verdad? Dios le toca el corazón a esa gente. Son movidos por Dios para que trabajen a favor nuestro. Y el propósito de Dios, el proyecto que nosotros le hayamos puesto a Dios en las manos, se lleve a cabo y se logre. Pero solamente es cuando nosotros le damos lugar al Señor. Cuando nosotros nos determinamos que sea Dios tomando el control y no nosotros, no confiando nosotros en nuestros recursos. Porque a veces ese es el mayor error de nosotros, los seres humanos, que nosotros confiamos, ¿verdad?, en las cosas que tenemos, en las cosas que vemos, con los recursos que contamos, ¿verdad? A veces ahí echamos a andar un proyecto y así no es, ¿verdad? Nuestra primera confianza debe de estar en Dios, que Dios proveerá, que Dios hará las cosas, que Dios irá añadiendo, ¿verdad? Lo que nos falte, el Señor va a ir proveyendo. Pero si le damos esa prioridad a Dios en nuestras vidas. Amén. Ya el tiempo se nos acabó. Ya el tiempo se nos fue. Amén. Siempre llegamos a esta parte, ¿verdad?, donde tenemos que pues ya ir cerrando la plataforma. Pero antes voy a dejar un corto comentario sobre el tema antes de entregar la parte para la oración. Amén. La recompensa, la gloria de Dios que experimentó este pueblo, amén, al restaurar esas murallas y este templo. Yo sé que en momentos las situaciones y las dificultades y el no ver la oración contestada, en momentos como que quiere quitarnos el ánimo, porque algo que la vista, ¿verdad?, en nuestro cuerpo es un gran beneficio, es la ventana del cuerpo, dice la palabra de Dios. Pero como ventana, como vemos lo físico, nos quiere quitar la vista de lo espiritual, ¿verdad? Y nosotros caminamos por fe, no por vista, ¿verdad? Entonces quiero terminar con esto. Estos hombres que fueron fieles perseveraron. La perseverancia de ellos obtuvieron la victoria, obtuvieron el galardón, la recompensa de su trabajo. No te canses de orar, aunque no veas la respuesta aún. No dejes de orar por la familia. No dejes de orar por aquellos que te rodean. No dejes de clamar a Dios por tu salud. No dejes de pedirle a Dios por tus finanzas o por el trabajo que tú necesitas. La oración que tú tengas delante de Dios, el clamor que tenga delante de Él, porque no lo hayas recibido aún la respuesta, no te des por vencido, no te des por vencida por ese hijo que está en los vicios, o por aquel que está en la prisión, o aquel que está en un lecho en el hospital. No dejes de orar, porque Dios recompensa esa perseverancia. Amén. Dios recompensa a aquellos que en la fe claman a Dios. Dios te bendiga. Amén, amén, así es, ¿verdad? El Señor se agrada cuando en nosotros hay determinación, cuando en nosotros hay esa fidelidad, cuando en nosotros hay, ¿verdad?, esa constancia, cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, eso ya dispuesto en el corazón, el Señor se agrada de nosotros. La palabra del Señor dice que el hombre inconstante, dice, es inconstante en todos sus caminos, ¿verdad? Y de ahí la importancia de ser determinados, ¿verdad? Que algo que pusimos en el corazón, hasta que no alcancemos la respuesta de Dios, no lo soltemos, ¿verdad? Porque Dios se agrada de la fidelidad de cada uno de nosotros. El Señor se agrada. Amén. Y bueno, pues creo que hasta aquí hemos llegado este lunes, Sí, primer amén. lunes, ¿verdad? Damos gracias a Dios por sus respaldos, damos gracias a Dios por esas personas que se conectan y desde luego, ¿verdad?, también les exhortamos a que nos ayuden, ¿verdad?, a seguir creciendo en el Señor, ¿verdad?, compartiendo, suscribiéndose,
¿verdad? Porque juntos podemos alcanzar mucho. Y claro que sí, ¿verdad? Esto no es solo, ¿verdad? Como venimos hablando, la perseverancia es muy importante en todo lo que nosotros emprendamos. Y por eso le pedimos, ¿verdad? Que nos ayuden a compartir, nos ayuden a suscribirse, ¿verdad? Solamente Dios sabe hasta dónde podemos llegar juntos. No sé si vas a... Bueno, Valentín, ¿cómo están los hermanos en el sistema? Hemos podido conectarnos, amén. Gloria a Dios, sí. Manténganlo ocupado. Eso es lo que le gusta a nuestro hijo. Él quiere también trabajar para el Señor desde temprana edad. Él quiere capacitarse, ¿verdad? Trabajando para Cristo. Amén. Y es usted el que lo hace posible. Cada vez que usted se conecta con nosotros y Él le envía su mensaje, Él va creciendo en esta gracia. Y Él va creciendo en el amor, en el ministerio para el Señor. Así que yo creo que lo hemos dicho todo. Amén. Nuevamente, continúe respaldando la palabra de Dios, continúe respaldando la obra del ministerio. Amén. Y aquellos hermanos o amistades que están retenidos, si por alguna razón usted no encuentra un lugar donde usted se sienta con libertad para adorar a Dios, usted mándenos un mensaje. Y nosotros que conocemos ministerios y pastores de Dios en esta comunidad, en esta ciudad de Tampa y lugares, pueblos adyacentes, le podremos aconsejar y le podemos guiar a un lugar donde usted pueda congregarse cerca de donde usted reside. Así que comuníquese con nosotros. Estamos a las órdenes del pueblo, no colectamos ofrenda, no pedimos dinero. Todo lo que hacemos y donde quiera que vamos, amén, lo hacemos por gracia, amén, porque por gracia recibimos y por gracia damos. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Entrego para la oración. Amén. Pues vamos a elevar una oración, ¿verdad? Que el Señor tome control en nuestras vidas. Señor. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, por este inicio, Padre, de este nuevo año, Señor amado. Tú conoces el anhelo, el corazón de mis hermanos, los deseos que hay en sus vidas, la necesidad que hay en sus vidas, las peticiones que ellos han puesto delante de ti, Señor amado. Tú lo sabes, Padre lindo. Ayúdanos a tener esa constancia, esa perseverancia, Señor, esa determinación, oh Dios mío, para tomar decisiones. Ayúdanos, Señor. Danos fuerzas, Padre, que aunque seamos despreciados, Señor, aunque seamos hecho menos, Padre mío, sabemos que tú confortarás nuestro corazón, Señor amado, porque es tu promesa, Señor, la que siempre nos sostiene, Dios eterno. Son tus bendiciones, Padre celestial. Tu palabra dice, Señor, que aquel Dios que te negare delante de los hombres, tú también lo negarás, Señor. Tu palabra dice que aquel Señor que te da primer lugar en su vida, Padre, tú también lo tienes, Padre, para ponerlo un hombre con mucha honra, Señor. Y es ahí la importancia, Dios, que necesitamos determinarnos para servirte, para buscarte, Señor amado. Que nada en nuestras vidas, ni la oposición, ni todo obstáculo, Señor, que llegue a nuestras vidas nos detenga para alcanzar el propósito, Señor, para alcanzar, Señor, esta relación contigo, Señor de gloria. Gracias, Señor, gracias por tu presencia maravillosa, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La familia Reyes López les da gracias al Señor por cada uno de ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la semana próxima en la mesa redonda, si estamos en este cuerpo. Si no, nos vemos en el reino de los cielos. Para adelante y para el cielo. Dios me los bendiga. Dios les bendiga.